De esa misma forma, Dios nos ha advertido y nos ha dado señales del final de los tiempos. Y mientras nosotros vamos caminando por la vida, vamos viendo esas señales de dónde estamos con referencia hacia dónde vamos. Y Dios en su misericordia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha dejado señales del plan que Él tiene, de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer en ese plan. Y muchas de las profecías que están en el Viejo Testamento todavía no se han cumplido. Pero esas profecías del Viejo Testamento y algunas profecías, la profecía de Apocalipsis, hablan y advierten de un ciclón que viene, que se aproxima para toda la humanidad, que es más grande que todos los ciclones y que la Biblia le llama la gran tribulación, que es nuestro mensaje del día de hoy. Hoy, por petición del Señor, yo me voy a permitir compartir con ustedes algunas enseñanzas de lo que la profecía dice de lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Porque la iglesia no puede dormirse. La iglesia no puede dormirse en que ser cristiano es venir a cantar canciones, escuchar prédicas, hacer conferencias, orar aquí, orar allá. Todo eso está bien. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue creado dentro de un plan divino que Dios tiene. Y dentro de ese plan divino está establecido que Cristo vino una vez, que murió en la cruz por tus pecados, pero que Cristo viene una segunda vez. Y que cuando Él venga la segunda vez, su segunda venida va a ser muy diferente a su primera venida. Y el Señor quiere que todo lo que estemos aquí, adultos, niños, no importa, por eso pedimos que vinieran con la familia, estuvieran aquí para recibir primero una enseñanza y luego una exhortación. Nuestro mensaje de hoy se llama la gran tribulación. La Biblia, los profetas se refieren a esta temporada como el día del Señor, el día de la ira de Dios sobre la humanidad. Pero pastor, yo no comprendo. No dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo es que Dios, siendo amor, puede desatar una ira tan atroz, tan inimaginable? Esa ira del Señor y todo lo que va a ocurrir es parte de su gran amor. Y yo oro para que el Espíritu Santo le permita a usted recibir esta revelación. La Biblia habla del final de los tiempos. Y la Biblia habla de señales que van a ir ocurriendo a medida que el tiempo vaya avanzando. De la misma forma que usted, cuando va hacia Punta Cana, va viendo señales de dónde usted está con relación al destino. De esa misma forma, el libro de la Biblia, en Apocalipsis, en Daniel y en diferentes otros profetas, van dando señales que nos van diciendo de que ese tiempo se acerca. ¿Cuántos están aquí? Vamos a leer en la palabra de Dios, de la boca del mismo Jesús, en un momento que le preguntaron sus discípulos: Maestro, ¿cómo será tu segunda venida? ¿Qué va a ocurrir cuando eso ocurra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Vámonos a Mateo 24 y vamos a comenzar a leer a partir del verso 4. Por favor, abra su Biblia, Mateo 24, y vamos a leer primero del verso 4 al 8. Luego vamos a brincar hacia allá, hacia otro verso. Después de la pregunta, dice la palabra que Jesús les dijo: no deje que nadie los engañe. Oigan qué advertencia. No permitan que nadie los engañe. ¿Saben por qué? Porque van a venir engaños.
no van a venir engaños. Ya hay engaños. El que tenga oídos para oír, niño y adulto, oiga. Profesional, no profesional, hombre, mujer, médico, financiero, arquitecto, dueño de negocio, empleado. El que tenga oídos para oír, que oiga. No se dejen engañar. Verso 5. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Muchos vendrán y dirán: yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Verso 6. Señales. Oirán de guerras y de amenazas de guerra. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Cuando un cristiano oye un rumor de guerra y ora pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Porque saben una cosa, hay guerras que van a ocurrir a pesar de que usted ore para que no se den. Esa es la realidad. La oración es: que venga tu reino, guerra o no guerra, se haga tu voluntad en nuestras vidas. Esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Verso 7. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro. Habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Señales del final de los tiempos. Verso 8. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo. Todo eso es solo el principio de los dolores de parto, porque luego vendrán más. Luego vendrán más. Verso 10. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Esos son señales también. No solo las guerras, no solo los terremotos, no solo el hambre. Lo que está diciendo es que muchos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador para recibir el beneficio del sacrificio que Él hizo en la cruz, muchos cristianos que se autodenominan creyentes se apartarán de Jesús. Señor, ¿seré yo? ¿Serás tú? Se traicionarán unos a otros y también se odiarán. Verso 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ya eso está ocurriendo. Todo aquel por medio al cual Dios hace un milagro, que se llena de gloria, se convierte en un falso profeta, porque el único que sana es Jesucristo. Es cierto, Dios nos ha dado el poder y la autoridad para echar fuera demonios y para sanar personas. Eso lo dice su palabra. Pero recuerda, Él es quien hace a través de ti, no tú. Él es quien hace, y la gloria sea para Él siempre. Muchos falsos profetas engañarán, gente que dan falsa profecía. Verso 12, perdón. El siguiente.
Abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado por todas partes. Gente que, como dice el profeta Isaías en el capítulo 5, que comenzarán a llamar a lo bueno malo. No sé si a ustedes les parece familiar que no se lea la Biblia en las escuelas, que no se hable de Dios. Hay personas que me han invitado a dar conferencias, saben que yo soy pastor y me dicen: pastor, una conferencia, pero por favor no hable de Dios. Y en todas ha ocurrido lo siguiente: yo comienzo a hablar de la palabra sin mencionar la palabra Dios y ellos dicen amén. Hay uno que yo le digo: que Dios te bendiga, y me dice muchas gracias. Pero en estos días yo le digo: Dios te bendiga, y me dice amén. Abundará el pecado. A lo malo lo llamarán bueno. Matrimonio entre hombres del mismo sexo o entre mujeres, eso es bueno. Y se esconde tras una verdad a media. Todo el que condena eso como un pecado, le dicen homofóbico. Le dicen: y no que tu Dios es amor, ¿por qué tú me atacas a mí? No se equivoque. Dios no ataca al pecador, sino al pecado. La práctica de la homosexualidad, del lesbianismo, es un pecado abominable a los ojos de Dios. Pero Dios ama al pecador. Él te ama a ti, me ama a mí. El pecado abundará. Cuando usted va, señales. Siguiente verso. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el fin, el que, aunque los vientos soplen, y se mantenga firme, agarrado hasta el fin. El que se mantenga firme a pesar de los vientos, a pesar de las inundaciones, y no caiga, ese será salvo, dice la palabra. Verso 30. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Wow. Aparecerá en los cielos la señal. Hay una señal. Oigan, dile a la persona que está a tu lado: hay una señal de cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo así? Viene Jesucristo y la gente se va a lamentar. Sí, vamos a explicar en un rato por qué. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesucristo, Él vendrá. Su palabra dice que Él va a aterrizar en el mismo lugar de donde se fue, Monte de los Olivos. Ahí Él va a decir: I am back, llegué, estoy aquí de nuevo. Pero muchos se lamentarán. Verso siguiente, verso 31. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. Esa es la séptima trompeta que habla el Apocalipsis. Cuando esa trompeta suene, la última, reunirá a todos los elegidos de todas las partes del mundo. O sea que si usted es de Baní, no se preocupe, Él va a llegar hasta ahí. Si usted es de San Cristóbal, no se preocupe. Si usted es de Cuba o de Colombia, no se preocupe. Si usted es de Venezuela, tranquilo, que Él va a reunir a todos desde todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo, dice la palabra. Verso 35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Todo va a desaparecer menos. Verso siguiente.
Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo lo sabe. Así que nadie que usted haga por ahí decir, yo recibí una profecía de que yo sé cuándo viene Jesús, dígale, usted es un mentiroso, porque ni siquiera Jesús lo sabe. Ya cuando una gente dice eso, digo yo, falso profeta, yo no tengo que averiguar más nada. Solo el Padre lo sabe. 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. Wow. 38. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Cuando Él venga, todo el mundo va a estar en lo suyo. La gente va a estar en tardes de sombreros, en tardes de té, en cócteles. La gente va a estar en reunirnos para chequear la última moda. Ay, la tela. ¿Supiste lo que hicieron en Zara? ¿Supiste que abrieron una tienda en tal sitio? La gente va a estar casándose. Ojalá que no sean ustedes se casen, pues yo quiero por lo menos disfrutar esa boda. La gente va a estar haciendo lo suyo. Los médicos van a estar haciendo lo suyo. Los arquitectos, los financieros, los empresarios. Todo el mundo va a estar entretenido. Como en los días de Noé. ¿Qué les decía? Noé le daba señales por 100 años. Móntense en el barco, arrepiéntanse, viene un diluvio y el cielo completamente despejado. Jesús está diciendo, en aquellos días va a ser igual a eso. Que la gente va a escuchar incluso estas señales que se están hablando y no van a hacer caso. Vienen a la iglesia, se van y siguen con su vida como si nada hubiera pasado. Verso 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. La gente no se está dando cuenta de lo que va a suceder. Hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando Jesús venga la segunda vez, ponga atención a esto, no va a ser como la primera. Jesús vino en un lindo pesebre para que usted y yo pusiéramos arbolitos de Navidad con un nacimiento, con unas vaquitas y unas cositas ahí. ¡Qué lindo el nacimiento! Venga a ver mi nacimiento. Vamos a comer para mi casa para ver el nacimiento de mi Navidad. Jesús vino, nació y nadie supo de lo que hizo Él hasta los 30 años. Y cuando vino se presentó como el carpintero de Galilea. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mujer adúltera, tranquila. Ellos no te condenaron, yo tampoco. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque ustedes pecaron. Se puso una ley para que ustedes supieran que son pecadores, que no se pueden autosalvar. Por eso yo estoy aquí. Yo estoy aquí para coger la culpa tuya, para morir, para ser clavado en la cruz, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el buen pastor. Yo soy el manso Jesús que te lava los pies para enseñarte que la grandeza de una persona no está en ser servido. Todos los que tienen gente que les sirven son chiquitos en el reino de los cielos. Grandes son los que sirven. Grandes son los que sirven. Yo soy el buen pastor. Le acabo de dar un pequeño resumen de lo que fue la primera venida de nuestro Señor. Pero cuando Jesús venga la segunda vez, Él viene como juez a hacer justicia y a eliminar el pecado y a todo el que ha permanecido en pecado. A ese día le llaman el día de la ira de Dios. Verso 40. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. 42. Así que ustedes también deben estar alerta. Oigan, alerta. Deja de estar usando el celular en la iglesia bajo el pretexto de que tú estás leyendo la Biblia. Si tú no puedes evitar leer tu WhatsApp porque tienes la Biblia en el celular, tráete una Biblia de papel y apaga tu celular y guárdalo allá afuera. No te distraigas. Tú tienes que estar alerta. Es alerta.
porque no saben el día que vendrá su Señor. 43. Entiendan lo siguiente, entiendan lo siguiente. Por favor, entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Verso 44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá como menos lo esperen. Jesús va a venir cuando usted menos lo esté esperando. Entonces tiene que estar alerta. Siguiente. Un sirviente fiel y sensato, es aquel que cuando su empleador no lo está mirando, sigue trabajando en su empresa. Puede darle una responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Verso siguiente. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Siguiente. Les digo la verdad, el amo pondrá ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Verso siguiente. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no va a regresar por un tiempo? 49. Y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse. ¿Qué pasa si Tracy, que es líder de los jóvenes, él dice, el Señor no viene por estos días, y comienza entonces a ponérsela difícil a todos los jóvenes y a darle golpe en vez de alimentarlo con su palabra? Siguiente. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. 51. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Las señales de los tiempos son claras. Alguien me pagó una luz. Esas luces me la pagaron. Todo inicia, oigan bien, en el final de los tiempos todo inicia con algo que se llama el rapto. Jesús viene con todo su esplendor y, como dice la palabra, los que murieron en Cristo serán resucitados. Usted muere en Cristo, usted va a ser resucitado. No importa lo que pasó en la tumba, cuando usted se levante de ahí, usted va a ser resucitado con un cuerpo nuevo. Eso dice la palabra de Dios. Los que estemos vivos seremos arrebatados. Y dice la palabra que nos juntaremos con Él en el cielo. Eso primero viene. Entienda que esto es un resumen de algo muy extenso. Todo inicia con el rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Él no va a decir, vengan a mí todos los que están cansados. Llegué yo. Llegué yo. Con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Cuántos van a ser levantados de sus tumbas aquí? ¿O cuántos quisieran ser levantados de sus tumbas? Verso 17. Luego, oigan, luego, junto con los muertos que murieron, nosotros los que estemos aún, sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. No por una hora, no por 4 días, sino para siempre. Esto es la palabra de Dios. Esto es vida y el mundo no lo conoce. Por eso la gente vive tan amargada, vive tan aburrida. Los que mueran en Cristo serán arrebatados y van a vivir con el Señor para siempre. Pero luego que eso ocurra, siga bien, siga esta cronología. Hoy es un día de información. Hoy es un día de hablarle a ustedes de las señales a lo largo del camino. ¿Saben por qué? Porque cuando venía el huracán, las autoridades nos advirtieron para que nos preparáramos. Este mensaje del día de hoy es una advertencia para que tú sepas lo que vienes y sepas lo que tú tienes que hacer a partir de ahora. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Luego de eso vendrá la gran tribulación, el día del Señor. Y la Biblia dice que eso dura 7 años.
que son divididos en 2 periodos de 42 meses, o sea, 3 años y medio. Viene la gran tribulación, y con la gran tribulación van a ocurrir una serie de eventos. Es extremadamente importante que usted sepa que si usted es testigo de lo que va a pasar en la gran tribulación, es porque usted no fue arrebatado. Es importante que usted sepa que durante la gran tribulación viene todavía un último chance, pero ese último chance va a costar sangre. Probablemente le cueste literalmente la vida a usted, porque la Biblia dice que en esos días la ira de Dios va a ser tan fuerte que si los tiempos no fueran acortados, toda la tierra desaparecería. Nadie se salvaría, dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Anoten esas citas. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él? Verso 2. No se dejen perturbar ni se alamen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Él escribió esa carta porque mucha gente le habían dicho en Tesalonia: ya ese día llegó, ya está cerca. Pablo tuvo que mandar una carta para decirle a ellos: no, no ha llegado. Déjenme aclararles lo que va a ocurrir para que ustedes sepan que no ha llegado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. A la gente que ve visiones y lee sueños: yo tuve una visión. Óigame, no ha llegado, las señales son claras. Una revelación, haber recibido una carta supuestamente de nosotros, verso 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Ese día, antes de que Jesús venga, aunque usted no lo crea, va a haber una rebelión como el mundo nunca la ha visto contra Dios. ¿Usted cree que la gente se rebela ahora porque desobedece a Dios, porque no honran a los padres, porque siguen bebiendo romo, porque siguen mirando pornografía, porque siguen engañando? Eso no es nada comparado con lo que viene. La rebelión va a ser intensa y a la franca. Ya no van a ser sutiles de que por favor no mencione la Biblia. Aquí el que habla de Dios se muere. Va a haber una prohibición de mencionar el nombre de Jesús durante la gran tribulación. Y se dé a conocer el hombre, oigan bien, se dé a conocer el hombre de anarquía. El hombre de anarquía, ese es el anticristo. Hasta que no haya una gran rebelión en la tierra, un sitiar, guerras y cosas como la humanidad jamás la ha visto. En ese tiempo va a ser revelado el hombre de anarquía, aquel que va a traer destrucción. Ese es el anticristo. Entienda algo: Satanás es un imitador. Satanás sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él también quiere imitar eso. Satanás dijo en Isaías: subiré a los cielos y seré igual que él. Satanás se autoproclama padre. El anticristo es su hijo. Y la segunda bestia que habla el Apocalipsis es el falso profeta. Esa es la falsa imitación del Espíritu Santo. Vayan siguiendo. Es importante que la iglesia conozca esto. ¿Cuántos están aquí? ¿Lo dejamos hasta aquí? Ok, seguimos. Verso 4. Se exaltará a sí mismo. Óigame, este hombre se va a exaltar a sí mismo. Cuando a Jesucristo le dijeron: entonces tú eres el Mayimbe que hace todas las cosas, él dijo: no. Mi Padre que está en los cielos es que la hace. Siendo el Hijo, él se rebajó hasta lo más mínimo. Yo no me autoproclamo, mi Padre me proclama. Pero este hombre se va a él autoproclamar. Él se va a autoproclamar. Y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Todo lo que la gente llame Dios, él se va a oponer. Y cada objeto de culto
incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es el mismo Dios. En pocas palabras, va a haber un tratado de este hombre con guerras que hay de países del norte y del sur y del este. Para los que quieren seguir la historia y conectar la ciencia, el reino del norte, Rusia; reino del sur, el mundo musulmán; reino del este, China. Dice la palabra que va a venir una guerra del reino del norte con el del sur. Se van a pelear porque este hombre va a decir: yo soy el que mando. Lo van a atacar del norte, lo van a atacar del sur, lo van a atacar del este. Y a pesar de que no tiene mucho apoyo tecnológico, él va a vencerlos a todos. A todos los va a vencer. Eso dice la palabra de Dios, que va a haber guerra. Y dice que Él va a hacer incluso en este tiempo. Es el tiempo en que dentro del plan de Dios, Dios vuelve a meter a Israel en la escena. Porque a los suyos Él vino y los rechazaron. Por eso Dios se fue a los gentiles, o sea, a los vanilejos, a los de La Vega, a los de Colombia, a los de Honduras. La Biblia nos llama gentiles. Como su pueblo lo rechazó, Dios dijo: me voy con los otros. Me voy con la gente de Pedernales. Me voy con la gente de Montecristi. Me voy con la gente de Moca. Me voy con la gente de Jamaica, con los de Haití, con los de Estados Unidos, con los de Paraguay, con los de Chile, con los de Venezuela. Porque ustedes, a los suyos vino y no le hizo caso, por lo menos me voy con ellos. Rechazado, dice la palabra. Pero Dios dice en su palabra que Él no va a venir hasta que Israel no se reconcilie con Él. Por lo tanto, en este momento Israel entra en la escena nuevamente. ¿Cómo entra en la escena? Yo voy a ir brincando. La palabra dice que el anticristo, este hombre, va a firmar un tratado con Israel, donde una de las promesas es reconstruir el templo. Y se va a construir el templo. Cuando ustedes escuchen por ahí que el templo de Jerusalén va a ser construido, digan: oh, 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 oh. Cristo viene y dice que Él va a entrar en ese templo, se va a sentar y va a decir: señores, ¿se acuerdan de que Dios venía? Y todo el mundo: sí, llegué yo. Abominación desoladora, así lo llama la palabra. Verso siguiente: ¿no se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Verso 6. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. O sea, en pocas palabras, la Biblia dice, yo les voy a mostrar dónde, que el espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra. Pero el anticristo no se ha manifestado porque no le ha llegado su tiempo. Hay un tiempo para que Él se manifieste. Verso siguiente: pues esa anarquía ya está en marcha. Óigame, ya está en marcha. Y en forma secreta, y permanecerá secreta hasta el que la detiene se quite de en medio. ¿Ustedes saben quién es que detiene esa anarquía? Jesucristo. Jesucristo tiene amarrado a Satanás. Satanás es un instrumento en la mano de Dios. Satanás, en esta era que estamos viviendo, pide permiso para todo. Déjame zarandear a Freisy, déjame zarandear a Juan Daniel, déjame zarandear a Pedro, déjame zarandear a Job. Ok, zarandéalo, pero cuidado con ponerle la mano. En pocas palabras, el que lo detiene dice aquí que en un momento determinado, cuando este tiempo llegue, Jesús le va a decir a Satanás: te solté. 7 años donde Él no va a pedir permiso para nada. ¿Ustedes creen que ustedes han visto maldad? Nosotros no hemos visto lo satánico en movimiento. Ustedes saben por qué ustedes nos ven más violaciones, sacrificios, gente volándole la cabeza en nuestra nación. Porque Jesucristo lo tiene detenido. Pero cuando llegue la gran tribulación, dice la palabra que lo va a soltar. Él no va a tener que pedir permiso a nadie. El día de la ira del Señor se llama eso. Siguiente verso.
Entonces el hombre de anarquía, o sea el anticristo, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca. Llegado el momento, Jesús le va a decir: mira, fuera, se acabó el anticristo. No va a haber una gran batalla. Dios no tiene que batallar. Con un soplo Él le dice: fuera. Se fue. Y lo destruirá con el esplendor de su venida. Siguiente verso. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Oigan lo que les voy a decir. El espíritu del anticristo está aquí hace mucho tiempo. Y hay personas que hacen milagros pero no son de Dios. No se dejen impresionar por señales y prodigios. Hay una forma que la palabra dice de cómo usted distingue. Pero para usted incluso tener acceso a esa forma de distinguir, usted tiene que estar alerta. Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. No que tú haces tus planes con tus hijos, con tus negocios, sin consultar a Dios. Y después que tú tienes el pie metido en el hoyo, entonces tú quieres venir donde Dios. Es todo lo contrario. Dios quiere ser el centro de tu vida para que Él gobierne cada decisión que tú tomas, aunque no sea popular ante los ojos del mundo. Verso 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van en rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Todas esas personas que ustedes le hablan de Cristo y dicen que no, yo no voy para la iglesia. No, ahí vienes tú con tu religión. Yo no creo en Dios. Yo creo en la ciencia. Me parece oírlo en la radio. Yo creo en lo que veo. Pero mira, ¿y por qué Dios no salvó a la gente de África? ¿Por qué no salvó a los judíos del holocausto? De eso es que está hablando. Él está hablando de esos. Dice que Satanás con sus mentiras los va a embaucar aún más para asegurarse de que lleguen a la perdición. Y verso 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en esas mentiras. Eso dice la palabra. Se llama el día del Señor. Y Dios va a desatar su ira contra el pecado. Si una persona es pecadora y es advertida y no se arrepiente de sus pecados, Dios va a destruir todo lo que tenga que ver con el pecado. ¿Por qué posiblemente tú y yo no seamos destruidos? Porque nuestro pecado fue lavado por Jesús en la cruz. Y yo me beneficio de eso por creer en Jesús como mi Señor. Por creer que Él es el Hijo de Dios. Y por hacer un esfuerzo de que mi vida todos los días, mis decisiones, estén guiadas por lo que Él dice en su palabra. Nosotros estamos viviendo en el día del hombre. ¿Saben lo que es el día del hombre? Donde tú y yo se nos da la potestad de elegir o no a Dios. Tú y yo estamos viviendo en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. Es un tiempo donde tú experimentas las consecuencias de tus malas elecciones. Si yo cometo una mala decisión, voy a vivir las consecuencias de esa mala decisión. Este es el tiempo que estamos viviendo. Nosotros tenemos la potestad de elegir o no. ¿Acepta a Jesús? No, Dios no se impone. La ira que nos correspondía a nosotros en este tiempo, Jesucristo la absorbió. Dios desató su ira sobre Jesús para que tú y yo tuviéramos este tiempo de gracia y pudiéramos elegir. Cuando se habló del huracán, nosotros recibimos advertencias. Los que se llevaron de las advertencias, en caso de que el huracán hubiera entrado, hubieran minimizado sus daños y el impacto de eso que vendría.
Este mensaje de hoy siempre ha estado en la Biblia. Siempre ha estado ahí, desde hace mucho tiempo. Pero Dios quiso traerlo a esta casa en el día de hoy como advertencia para ti. Tú estás y yo estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero llegará el día en que vendrá el día del Señor, donde Jesucristo es quien elige, no tú ni yo. Él es quien toma las decisiones. Y una pequeña descripción de lo que es el día de la ira del Señor está en un libro que yo voy a mencionar, que para muchos va a ser wow, y ese libro está en la Biblia. Muchos lo habrán escuchado, pero no sabrán dónde está. Váyase al libro de Sofonías. Sí, Viejo Testamento por si acaso. El libro de Sofonías, capítulo 1. Si no sabe, anote la cita. Sofonías, capítulo 1. Eso es un profeta. Voy a leer del verso 14 al 18. Sofonías 1. Oigan la descripción, una de las descripciones de lo que se da el día de la ira de Jehová que viene. Dice: ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa. Un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Verso 15. Será un día cuando el Señor derramará su ira. Un día de terrible aflicción y angustia. Un día de ruina y desolación. Un día de oscuridad y penumbra. Un día de nubes y de negrura. 16. Un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Verso 17. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. 18. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. A toda la gente de la tierra que no haya sido arrebatado. A toda la gente de la tierra que todavía con sus acciones se niegan a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted se niega ahora mismo, usted dice: no está pasando nada, un día voy a la iglesia, otro día no voy, un día lloro, otro día no lloro. Pero en aquel día el engaño del anticristo va a ser tal que los que no están verdaderamente firmes en el Señor serán engañados y metidos cada vez más en pecado y van a ser destruidos. Como dije al principio, anoche mi esposa y yo estábamos con nuestros 2 hijos, bueno, 3 ahora, advirtiendo de lo que significa tener un hijo en la casa, dándole señales, dándole recomendaciones. Si ellos la siguen, les va a ir bien. Cuando usted viaja por la carretera, hay señales que le dicen dónde usted está con relación hacia donde usted va. Pero a medida que usted se va acercando, las señales son todavía más grandes. Yo no sé si usted se está dando cuenta de que un terremoto en México, uno que hubo en Japón, nunca, hacía mucho tiempo que no se veían 3 huracanes al mismo tiempo. La Biblia le llama a eso dolores de parto. Las señales están ahí. Y todo esto que yo he hablado en el día de hoy es simplemente la introducción de este mensaje. Vamos a continuar con este mensaje el domingo que viene. Póngase de pie y vamos a hacer una oración ahora. Yo lamento que este día no haya sido un día para que usted saliera brincando de aquí y exaltado y muy motivado. Pero quiero adelantarles algo. El miércoles yo mandé un mensaje de voz de 7 minutos de un pequeño mensaje. Mientras tú y yo estamos aquí, tú tienes que ir examinando tus experiencias. Una persona puede tener 40 años cronológicamente de edad.
pero no significa necesariamente que haya vivido 40 años. Hay personas que quizás han vivido un solo año 40 veces. Esas son las personas que están metidas en un círculo vicioso y no salen. Fracasan en la misma área todo el tiempo y no importa lo que hagan, no salen. Ustedes saben por qué. Porque nosotros no estamos acostumbrados a autoexaminarnos. Dos formas de autoexaminarnos. Una, de todo lo que te pasa, busca los beneficios. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí pueden levantar la mano y decir: me encanta mi trabajo, me encanta lo que yo hago? ¿Cuántos no les gusta mucho lo que hacen? No importa, sea honesto, levante la mano. A los que les gusta su trabajo, pregúntese: ¿por qué me gusta mi trabajo? Hay un componente en su trabajo que tiene que ver con que usted tenga esa experiencia. Identifique ese componente, porque esos componentes de cosas que usted disfruta le van a llevar más cerca, le van a dar pista de lo que es su propósito aquí en la tierra. Hay cosas que a mí me drenan y cosas que me llenan. Una de las cosas que a mí me llena es predicar la palabra del Señor y enseñar. Hay cosas que me drenan. Lo segundo que usted hace cuando examina sus experiencias es identifique patrones. Si a usted le pasa como a mí, hay áreas en las que usted fracasa siempre. Fracasa, sale y vuelve y cae en lo mismo. Fracasa, sale y vuelve y cae en lo mismo. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y lo que ocurre es que en cada fracaso hay un patrón que se repite. Si usted identifica ese patrón, va donde el Señor le va a revelar qué usted tiene que hacer diferente. A muchas personas se mantienen en el mismo círculo vicioso porque todavía tienen puertas abiertas. Una puerta abierta es un pecado no confesado. Hay gente que lo sabe y no lo hace. Hay gente que no lo sabe y por lo tanto no puede hacerlo. Dios no se equivoca. Dios no habla por hablar. Él dice: clama a mí que yo te voy a responder. Pero si tú clamas y no te responde, es posible porque quizás no sea el tiempo. Pero también es posible que Él no te responda porque hay un pecado no confesado que tienes que confesar todavía. Un área que tú tienes que entregar. La palabra de Dios dice, Lenin, que no se puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Cierra tus ojos y toma de la mano a alguien. Vamos a orar. La semana que viene seguimos con la parte 2 de este mensaje, la tribulación. Hoy solo vimos la introducción. La tribulación.